Estaba allí todos los días, en el mismo banco que la plaza, como parte olvidada del escenario. La gente se apresuró, desviando los ojos, como si ignorara que fuera más fácil que enfrentar la verdad que representaba. Sus hombros curvos, su barba para hacer, su mirada perdió en el horizonte, y ese atuendo. Siempre lo mismo. Desgarrado, desvaído, marcado por el tiempo e historias que nadie conocía. Algunos dijeron que eligió vivir así. Otros, que eran flojos. Pero nadie sabía, de hecho, el peso que llevaba. Era como si la vida lo hubiera tomado todo, la casa, el trabajo, los amigos, la dignidad. Solo quedó el silencio y el frío del amanecer. Todos los días, la tela de la ropa se usa más, pero lo que realmente se rompió era la esperanza. Nadie se detendría para preguntarle su nombre. Nadie le ofreció más que un aspecto de indiferencia. Estaba allí, existente, pero no vivía. Hasta cualquier mañana, parecía ser igual a todos los demás, algo sucedió. Un extraño se detuvo ante él. No era una pena, no era un gesto apresurado. Era diferente. Había algo en el semblante de ese hombre que rompió el muro invisible que se levantó entre él y el resto del mundo. Y en ese momento, incluso antes de decir cualquier palabra, Ion, como pocos lo llamaron, sintió que algo estaba a punto de cambiar. Todavía no lo sabía, pero esa reunión traería más que una nueva pieza de tela para usar. Él traería de vuelta algo que pensó que perdió para siempre, la sensación de ser visto, recordado, humano. Esta es la historia de cómo un simple gesto de bondad pudo cambiar un destino completo. En un pequeño pueblo, perdido entre calles estrechas y aceras rotas, había un lugar que parecía invisible para la mayoría, una plaza simple, sin atracciones importantes, donde el tiempo parecía pasar lentamente. Fue en este espacio discreto donde ocurrió la rutina de muchas personas, y allí, todos los días, en el mismo banco y gastado por el sol, un hombre se sentó. Se llamaba Ion. Pero pocos sabían eso. Para la mayoría de la población, él era solo el mendigo de la plaza, un personaje que, a pesar de estar siempre presente allí, parecía ser parte del paisaje como una sombra silenciosa. Ion se llevó a sí mismo la marca de abandono y la lucha silenciosa. Su viejo, andrajoso y lleno de agujeros era el mismo que se enfrentaba al resfriado del invierno, la humedad de las mañanas lluviosas y el sol abrasador del verano. Los pantalones, desvanecidos y desgarrados, parecían a punto de deshacerse, apenas sosteniendo su cuerpo delgado y cansado. Era imposible ignorar el contraste de esa figura con el movimiento apresurado de la ciudad. La gente cruzó la plaza sin mirarlo, a menudo desviando los ojos, como si el hombre fuera una parte incómoda del paisaje, algo que preferían olvidar. Algunos incluso cruzaron la calle para evitar cualquier proximidad, casi como si su presencia pudiera causarles molestias o miedo. Pero Ion no le pidió atención. No extendió su mano, no pidió ayuda en voz alta. Simplemente se sentó allí, observando el mundo pasar ante sus ojos cansados, con una tranquila que escondió un torbellino de emociones. Había algo en esa mirada lejana, algo que parecía decir, estoy aquí, pero estoy esperando algo, tal vez una señal, tal vez una oportunidad. A pesar de la aparente quietud, la historia de Ion era profunda y llena de capas invisibles para los ojos apresurados de la ciudad. Detrás de ese viejo abrigo, había un hombre que una vez tenía sueños, planes, una familia, una vida digna. Todo esto parecía tan lejos ahora, como si fuera un eco perdido en el tiempo. El banco donde se sentó parecía ser más que un simple lugar de descanso. Era su refugio y al mismo tiempo su prisión. Un lugar donde el pasado y el presente estaban en silencio, ya que esperaba que la vida le ofreciera una nueva oportunidad. Pero lo que pocos sabían es que en esa rutina aparentemente inmutable algo estaba por suceder. Algo que para siempre cambiaría el destino de ese hombre que pensó que conocían, pero de hecho nadie realmente lo vio. En ese momento, mientras Ion permaneció allí, inmóvil como parte del paisaje, el viento soplaba luz como un susurro de esperanza.
Y en ese mismo momento, se acercaba un encuentro inesperado, listo para romper el ciclo del silencio y convertir esa historia para siempre. Prepárese para averiguarlo como un gesto simple, un acto de bondad, puede cambiar no solo una vida, sino reavivar una llama que parecía borrada para siempre. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ir por el horizonte y las sombras del cuadrado estiraban, una escena simple pero significativa ocurrió antes de John. Un niño pequeño, curioso e inocente se detuvo justo frente a él, sosteniendo la mano de su madre firmemente. El aspecto del niño era sencillo y sincero, sin el mal, solo una pregunta natural de aquellos que aún no entienden el mundo. «Mamá, ¿por qué está vestido así?». La respuesta de la madre fue rápida y dura, como si intentara borrar esa pregunta antes de que ganara la fuerza. «Vamos, es feo de mirar». Con un remolcador suave, se llevó al niño, con una cara que mixta vergüenza y miedo a lo que esta visión podría causar a quienes observaron. Pero John se quedó allí, aún así, sintiendo ese comentario no como una simple oración, sino como una piedra pesada que caía directamente en su pecho. No fue la primera vez que escuché algo así. No sería el último. La indiferencia y el juicio se habían convertido en compañeros constantes en su viaje silencioso. Detrás de ese hombre con ropa desgarrada y un aspecto distante, había una historia que nadie se molestaba en saber. Historias de pérdidas, batallas diarias que no aparecen en noticias o conversaciones rápidas en las calles. Historias que, si se contan, podrían hacer que cualquiera repita sus prejuicios. John había sido un trabajador dedicado. Tenía un trabajo, una rutina, sueños. Hasta que un accidente cambió todo. Un día que comenzó como cualquier otro terminó con él lejos del trabajo, sin ingresos, lucha contra el dolor físico y el dolor invisible del abandono. Con el tiempo, la familia que una vez estuvo a su lado se estaba distanciando. Las visitas disminuyeron, las llamadas se detuvieron. John perdió contacto, no solo con las personas que amaba, sino con su propia esperanza. La casa donde vivió durante años se vendió para pagar deudas, y no tenía hogar, con solo la ropa que llevaba sobre su cuerpo y el recuerdo de mejores días. En los días fríos, la pelea fue contra el viento que cortó la piel. John se estaba reduciendo, abrazando su propio cuerpo como si quisiera protegerse de todo. La vieja chaqueta, con agujeros, era su única barrera contra el frío despiadado del amanecer. En los días calurosos, el sol ardía sobre su piel expuesta, y la incomodidad parecía aumentar con cada paso. Pero no tenía otra opción, ese atuendo era todo lo que tenía. El hambre era un compañero constante, silencioso y cruel. A menudo, el almuerzo era un pan duro que alguien, a veces un alma generosa, se fue en el banco donde se sentaba. John nunca preguntó, no por orgullo, sino porque había aprendido a vivir con poco, esperando que algún día algo cambie. Pero lo que más pesaba no era frío, calor o hambre. Era el silencio de la gente alrededor. El aspecto que evitó, la indiferencia que duele más que cualquier palabra duradera. John estaba allí, rodeado de una ciudad llena de vida, pero era invisible. Era como si se convirtiera en un fantasma que nadie más vio. Pero incluso en medio de tanto sufrimiento, algo dentro de él todavía se resistía. Una pequeña llama casi borrada que se dice que no se rinde, que continúe esperando, para creer que tal vez el destino aún reservó un giro a su historia. Y este turno fue más cerca de lo que imaginó. Algo, o alguien, estaba a punto de romper ese silencio, ese ciclo de soledad y dolor. Un encuentro inesperado, un gesto simple, pero eso llevaba el poder para transformar todo. Prepárese para saber este momento, donde la esperanza proviene de donde menos lo esperas, y la vida, con sus sorpresas, muestra que no se pierde nada. Esa mañana el cielo estaba gris, cargado de gruesas nubes, y la lluvia cayó constantemente, como si el tiempo llorara con la ciudad invisible. La plaza, generalmente ocupada, parecía desierta. El banco donde John se sentaba todos los días estaba mojado, y él, encogido, trató de protegerse con la capucha de su abrigo golpeado. Su ropa,
ya marcada por el desgaste de meses, ya no ofrecía comodidad contra el frío y la humedad que penetraron en los huesos. Cada gota de lluvia parecía un doloroso recordatorio de lo difícil que se había vuelto su vida. Mientras el agua goteaba sobre la cara, mezclando con las lágrimas que rara vez cayó, Jon se preguntó si ese sería otro día ordinario para olvidar, ignorado, solo otra sombra en la multitud. Pero en ese momento exacto, sucedió algo diferente. Un hombre alto con un paraguas negro que parecía protegerse no solo a sí mismo, sino también a la esperanza, se acercó lentamente. Sus pasos eran firmes pero suaves, y había un brillo de determinación en su mirada, una mirada que, cuando encontró a Jones, transmitía algo raro, empatía genuina. Se sentó al lado de Jon, en ese asiento húmedo, sin prisa, sin presiones, solo compartiendo el silencio de la mañana gris. No hubo palabras inmediatas, solo la compañía silenciosa de dos almas que se reconocieron en medio del caos. El hombre lentamente tomó una bolsa de plástico desde el interior de su mochila, con movimientos cuidadosos, como alguien que lleva más que objetos, llevaba esperanza, solidaridad. No se dice una promesa de que algo podría cambiar. Te lo traje, dijo finalmente, su voz tranquila y firmemente. Jon miró la bolsa, sorpresa y desconfía de mezclarse en su mirada cansada. Dudó, tentado a negar esa amabilidad inesperada que no parecía real. No puedo aceptarlo, murmuró, la voz casi se pierde en el sonido de la lluvia. Sí, dijo el hombre, amable, pero firme. Nadie merece resfriarse o vergüenza. En ese momento, algo dentro de Jon se rompió. No era solo la oferta de ropa nueva, pantalones limpios, una camisa cómoda, una capa caliente. Fue el reconocimiento. Ese gesto dijo, tú importan. Eres visto. Sintió que sus lágrimas se quemaron los ojos, lágrimas que no llegaron a la emoción solas, sino de una profunda mezcla de alivio, gratitud y, sobre todo, esperanza. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La lluvia todavía estaba cayendo, pero la plaza, ese banco, y el corazón de Jon nunca serían lo mismo. No se trataba solo de ropa. Se trataba de dignidad recuperada, sobre el recuerdo de que incluso en los días más oscuros hay alguien dispuesto a extender su mano. Allí, en ese simple gesto, estaba la chispa de un cambio que marcaría toda la diferencia. Y lo que vino después de esta reunión ha cambiado el destino de Jon para siempre, y tal vez la forma en que miramos a los que viven al margen de la sociedad. Prepárese para descubrir cómo un acto tan simple puede desencadenar una transformación profunda que va más allá de las apariencias y toca la esencia de lo que es el ser humano. La semana siguiente amaneció claramente, con el sol tímido rompiendo las nubes, como si el propio Eaben mismo quisiera celebrar una nueva esperanza. En la plaza donde Jon solía sentarse, algo había cambiado, y no era solo la luz del día la que se veía más brillante. Jon parecía diferente. Llevaba la ropa que el hombre amable le había dado, un pantalón limpio, una camisa blanca y una capa caliente, todo impecable. Pero lo que llamó más atención no era la ropa, sino su postura. Por primera vez en mucho tiempo, caminó con la cabeza hacia arriba, como si llevara consigo un nuevo propósito. La plaza, que alguna vez fue solo un lugar donde pasó desapercibido, ahora parecía hacer espacio para ese hombre que había sido invisible durante tanto tiempo. Algunos curiosos se detuvieron para mirar, otros sonrieron, y gradualmente el silencio que lo rodeó estaba dando paso a un murmullo de sorpresa e incluso admiración. Pero lo que nadie sabía era que este no era un momento aislado, un simple cambio de ropa. El hombre que lo había ayudado en ese día lluvioso no estaba solo. Regresó a la plaza, pero esta vez acompañado por otras personas en la comunidad. Eran personas comunes, comerciantes, vecinos, trabajadores, que, sensibilizados por la historia de Jon, decidieron extender sus manos. Trajeron comida, mantas e incluso propuestas de trabajo. Cada uno ofrece lo que podía, pero todo con el mismo objetivo, reavivar la llama de la esperanza que parecía borrada. Jon aceptó la ayuda con una mezcla de humildad y gratitud,
reconociendo que a veces la vida nos pone frente a situaciones que no podemos enfrentar solos. Durante los días, comenzó a ayudar con un pequeño almacén local, donde organizó cajas, limpió estantes y dio lo mejor de sí. No era solo un trabajo, fue un renacimiento. Cada tarea realizada, cada sonrisa recibida, era un ladrillo en la reconstrucción de su dignidad y la voluntad de vivir. Los vecinos comenzaron a notar la transformación. Ion ya no era ese hombre olvidado, esa cara triste y desgastada. Había encontrado un significado, un lugar en el mundo. El cambio no fue instantáneo ni fácil. Hubo días difíciles, momentos de duda y miedo. Pero el apoyo de la comunidad, ese simple acto de verlo como humano, marcó toda la diferencia. Y eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan poderosa, prueba de que cuando nos unimos, incluso los gestos más simples pueden causar cambios gigantes. Ion aprendió que la vida puede reservar segundas oportunidades y que ninguna situación es definitiva cuando hay esperanza y solidaridad. Pero esta transformación, tan significativa, no terminó allí. Todavía había una mayor lección que aprender, un mensaje profundo para todos nosotros. Prepárese para el resultado reflexivo, donde comprenderemos lo que esta historia puede enseñar sobre la empatía, la dignidad y la fuerza de los pequeños gestos. Porque al final, más importante que la ropa o el trabajo, es el aspecto que nos ofrecemos unos a otros, el reconocimiento de que todos merecen ser vistos y amados. A veces, en la inmensidad de la vida, es fácil perderse en tantas caras, tantos desafíos, historias inadecuadas. Pero es precisamente en estos pequeños detalles, en estos gestos aparentemente simples que reside el verdadero poder de la transformación. Joao no solo necesitaba ropa nueva. No solo necesitaba refugio o comida. Lo que realmente anhelaba era para algo más profundo y más esencial, para una mirada que decía, te veo. Tú importa. Durante meses, estuvo allí, invisible a los ojos de la mayoría, un espectro entre las personas apresuradas. La ropa desgarrada, el cuerpo cansado, las lágrimas silenciosas, todo esto era solo la superficie de un alma que lloraba de reconocimiento, por dignidad, por la humanidad. Cuando ese extraño se extendió, no fue solo una entrega de material. Era un acto de amor, una señal de que, incluso en un mundo lleno de indiferencia, todavía hay corazones dispuestos a ver lo que es invisible para los ojos apresurados. Hoy, Ion camina alrededor de la plaza con la cabeza en alto, llevando no solo ropa limpia, sino una nueva historia que contar. Su sonrisa ha iluminado su rostro nuevamente, y muchos de los que una vez lo ignoraron ahora pagan con amabilidad y respeto. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el impacto que pueden tener pequeños gestos, gestos que parecen insignificantes, pero que pueden significar la diferencia entre esperanza y abandono, entre la vida y el silencio. Más que eso, Juan nos enseña que la dignidad humana no está en posesiones o apariencias, sino en el reconocimiento del otro como un ser único, lleno de historias y sueños. ¿Cuántas veces pasamos por alguien y solo miramos hacia otro lado? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido para marcar la diferencia en la vida de alguien, por miedo, apurado o simplemente para lo habitual? Esta es la invitación que nos hace esta historia, mirar más de cerca, actuar con más amor, ser la luz en el camino de aquellos que la necesitan. Porque, al final, la verdadera transformación no es solo lo que damos, sino lo que hacemos. Ahora, quiero saber sobre ti. ¿Cuál fue el gesto de bondad más simple que alguien hizo para ti y eso ha cambiado tu día, o incluso tu vida? Comparta aquí en los comentarios, su historia puede inspirar a otros a difundir más amor y empatía. Si esta historia ha tocado su corazón, deje su similar, compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje y no olvide suscribirse al canal para seguir más historias que emocionan e inspiran. Juntos podemos hacer del mundo un lugar humano más, un gesto a la vez.